Cada 22 de febrero, la Iglesia celebra una conmemoración particular, una ocasión importante que se remonta al siglo IV y que rinde homenaje al primado y a la autoridad del apóstol Pedro, el primer papa de la Iglesia. Amigos, hermanos, abrimos hoy las puertas a la Cátedra de San Pedro. Bienvenidos. Con esta festividad de la Cátedra de San Pedro estamos celebrando la potestad que Cristo otorgó al apóstol Pedro. ¿En qué consiste? Le entrega las llaves del reino, simbólicamente. Le elige como guardián de los misterios de la fe, que están contenidos en los sacramentos de la Iglesia y en toda la vida de la Iglesia, según relatan los evangelios. El Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno ya no prevalecerán sobre ella. ¿Pero qué significa la palabra cátedra? La palabra cátedra significa asiento, trono. Es la raíz de la palabra catedral, que precisamente es el asiento, es el lugar del obispo, desde donde el obispo preside su iglesia particular. Porque todo obispo tiene un trono, por así decirlo, desde el que predica. Ese trono es también conocido como sede. Por eso cátedra es sinónimo de sede. ¿Y qué es sede? Asiento, sitial. La sede es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la Santa Sede es la sede del obispo de Roma. ¿Y quién es el obispo de Roma? El Papa. En una ocasión, San Juan Pablo II recordó lo siguiente, lo leo literalmente: la festividad litúrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles, de confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe. En esto consiste el Ministerium Petrinum, el ministerio petrino. Este servicio particular que el obispo de Roma está llamado a rendir a todo el pueblo cristiano. Misión indispensable que no se basa en prerrogativas humanas, sino en Cristo mismo como piedra angular de la comunidad eclesial. Palabras de San Juan Pablo II. Por eso él igualmente señaló en esa ocasión: recemos para que la Iglesia, en la variedad de culturas, lenguas y tradiciones, sea unánime en creer y profesar las verdades de la fe y de moral transmitidas por los apóstoles. Toda esta es la densidad de esta fiesta, expresada admirablemente por el Papa San Juan Pablo II. Toda esta es la densidad de la fiesta de la Cátedra de San Pedro, es decir, de la potestad entregada a Pedro, que es heredada en la Iglesia por el Vicario de Cristo, por el Santo Padre, por el Papa. En estos tiempos, el Papa Francisco. Es importante en este sentido, dado que se trata de la Cátedra de San Pedro, entender a qué nos referimos también con la sede de Pedro, o con la sede que actualmente se conserva en la Basílica de San Pedro, en Roma. Esa cátedra que actualmente está conservada en la Basílica de San Pedro fue donada por Carlos el Calvo, el nieto de Carlomagno, y se lo donó al Papa Juan VII en el siglo IX, con motivo del viaje que Carlos el Calvo realizó a Roma. ¿Para qué? Para su coronación como el emperador romano de Occidente. Todavía en esta tradición de los emperadores romanos, ya bajo el signo de Carlomagno,
la sede fue donada al Papa en esa ocasión. Este trono se conserva hoy como una reliquia y se conserva en un monumento magnífico, en una magnífica composición barroca, que es obra de Gian Lorenzo Bernini. Nos suena a todos. Solo decir la gloria de Bernini ya nos suena a una obra admirable. Esta composición barroca fue construida entre 1656 y 1665. La obra de Bernini está enmarcada por pilastras. En el centro se sitúa el trono de bronce dorado, en cuyo interior se encuentra la silla de madera, la sede, y que está decorada con un relieve que representa la Traditium Clavum, que es lo que yo les acabo de mencionar refiriéndome a las palabras de Cristo. Es decir, la Traditium Clavum es la entrega de las llaves. El trono se apoya sobre 4 grandes estatuas, también en bronce, que representan a 4 doctores de la Iglesia, a 4 grandes doctores de la Iglesia. En primer plano, San Agustín y San Ambrosio para la Iglesia latina, y San Atanasio y San Juan Crisóstomo para la Iglesia oriental. Por encima del trono aparece un sol de alabastro decorado con estuco dorado, que está rodeado de ángeles, que enmarca una vidriera en la que está representada una paloma de 162 centímetros de envergadura, símbolo, lógicamente, del Espíritu Santo. Este es el único vitral coloreado de toda la Basílica de San Pedro. Todos los años, en esta fecha del 22 de febrero, este altar monumental que acoge la cátedra de San Pedro permanece iluminado todo el día con docenas de velas y se celebran a lo largo del día numerosas misas, desde la mañana hasta el atardecer, concluyendo con la llamada misa del capítulo de San Pedro, del Cabildo de San Pedro. Este día, pues, es un día muy especial para orar por el Papa, para orar por el ministerio del Papa, por el servicio que el Papa presta a la Iglesia. Es un día importante para orar por la Iglesia universal, para dar gracias al Señor por el don de la Iglesia, también para pedirle que con la gracia del Espíritu Santo podamos llegar a la victoria de la santidad, siempre unidos, guiados por la figura del Romano Pontífice, por la figura del Santo Padre, por la figura del Papa. Por eso, en este día, 22 de febrero, oremos especialmente por el Papa Francisco y por su misión de unidad al servicio de la Iglesia Universal. Amigos, hermanos, 3 curiosidades sobre la Cátedra de San Pedro. La primera es que hasta la reforma del calendario litúrgico que se llevó a cabo después del Concilio Vaticano II, que fue establecido por el Papa Pablo VI el 14 de febrero de 1969, hasta ese momento había 2 fechas para la celebración de la Cátedra de San Pedro. La del 22 de febrero era la Cátedra de San Pedro en Antioquía. El 18 de enero era la Cátedra de San Pedro en Roma. El nuevo calendario litúrgico que va a ser establecido por Pablo VI, como dije antes, va a unificar las dos en una sola fecha, la más antigua. ¿Cuál era? El 22 de febrero. Se trata pues de la celebración del primado de Pedro, del primado del apóstol San Pedro sobre la Iglesia Universal. Recordando lo que les decía antes, el Evangelio de Mateo
el capítulo 16, los versículos del 13 a 19. Allá en Cesarea de Filipo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese fue el momento de la confesión de fe de Pedro, cuando el Señor los invitó a decirles qué opinaba la gente y luego qué decían ellos de él. Y Pedro se levantó y habló en nombre de todos. Por eso, más adelante, cuando el Señor resucita, el mismo Jesús resucitado, según Juan 21, 15 a 19, también va a confirmar a Pedro en su misión. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Apacentar es la misión de Pedro. La segunda curiosidad consiste en que la fiesta, como dije, la fecha más antigua de la fiesta es el 22 de febrero. Así aparece consignado en el más antiguo calendario romano que se conoce con el nombre de cronógrafo, que es del año 354. En Roma, el año terminaba en el mes de febrero. Esto ya nos indica que se celebraba entonces la cátedra de Pedro terminando el año. Los últimos días de ese mes, los romanos recordaban a sus difuntos, visitaban las tumbas, celebraban una serie de ritos en las tumbas de sus difuntos. Los primeros cristianos también practicaban esta costumbre. Visitaban a sus padres en la fe en este mes de febrero y, como era obvio, visitaban las tumbas de Pedro en el Vaticano y de San Pablo en la carretera de Ostia. Estas dos tumbas eran las más visitadas. Por lo tanto, esta fiesta era al principio una conmemoración fúnebre de Pedro, que era organizada pues por toda la comunidad cristiana de Roma. ¿En honor a quién? En honor a su fundador. En estas reuniones se solían tener banquetes en las tumbas de los mártires, en los que se ponía una silla, y esa silla vacía simbolizaba la participación de aquel a quien se homenajeaba, de aquel a quien se recordaba. En este caso, la silla de Pedro. La tercera y última curiosidad es acerca de que algunas tradiciones, leyendas, algunas creencias afirmaron durante muchos años que la silla, esa cátedra de Pedro que está en la Basílica de San Pedro, era doble y que algunas partes de esa silla se remontaban a los primeros días de la era cristiana. Es decir, se sostenía que el propio San Pedro había utilizado esa silla y que el ser una silla doble era como una especie de reliquia de la silla de Pedro, de la silla que el propio San Pedro utilizó. Por eso esta sede, esta silla, ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los siglos. La última fue en tiempos de Pablo VI. La silla se extrajo de allí, del nicho que antes describí, de ese monumento maravilloso que ocupa pues en el altar de Bernini, y durante un periodo de 6 años, entre 1968 y 1974, fue sometida a diversos estudios. Resultados. Bueno, los análisis que se le efectuaron en esa ocasión apuntaban pues a que se trataba de una silla cuyas partes más antiguas no se remontaban, aunque lo hubiéramos querido, a Pedro, no se remontaban al apóstol San Pedro, sino más bien al siglo VI. Lo que se había tomado por una segunda silla, en realidad era una cubierta que servía para proteger al trono original para llevarlo en procesión. De tal manera que se trata de aquella silla donada para la coronación del sucesor de Carlomagno, que tenía algunas partes de siglos anteriores
y que estaba cubierta para ser protegida, tal y como hoy se conserva allí en el magnífico monumento de Bernini, allí en la Basílica de San Pedro. Amigos, hermanos, no se olviden de darle al pulgar para decir que este programa les gustó. No se olviden también de darle a la campanita para recibir los avisos de los programas sucesivos. Y claro, no se olviden de suscribirse a este canal. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pedro, ruega por nosotros.